Nadie en la plaza sospechaba nada. La música de la feria sonaba demasiado alta. Las risas de la multitud cubrían cualquier secreto. Pero cuando los ojos de David se cruzaron con los de Mateo, todo lo demás desapareció. Fue un instante breve, casi invisible para el mundo, pero que para ellos significó un cambio irreversible. David tenía 19 años y aún vivía bajo la sombra de un padre severo, incapaz de aceptar cualquier diferencia. Mateo, con 21 años, llevaba tiempo fingiendo una vida que no le pertenecía, atrapado entre las bromas crueles de sus amigos y el miedo a ser descubierto. Ninguno de los dos buscaba algo esa noche, pero el destino los colocó frente a frente, como si todo alrededor se hubiera diseñado para ese encuentro. No hubo palabras al principio, solo una mirada que ardía más que los fuegos artificiales sobre el cielo sevillano. El corazón de David golpeaba con fuerza, y Mateo sintió por primera vez en mucho tiempo que alguien lo veía de verdad. Cuando se acercaron, el ruido del mundo parecía apagarse. ¿Quieres caminar un poco?, preguntó Mateo, casi susurrando, como si temiera que alguien pudiera escuchar esa invitación. David dudó un segundo, consciente del riesgo, pero asintió. Se alejaron de la feria y sus luces hasta llegar a un callejón tranquilo. Ahí, la tensión se volvió insoportable. «Te he visto antes en la universidad», dijo Mateo nervioso. «Siempre pareces tan... diferente». «¿Diferente?», respondió David, con una sonrisa irónica. «¿Eso es bueno o malo?». Mateo bajó la mirada. «Es lo que busco». Ese reconocimiento, tan simple y directo, golpeó a David con una fuerza inesperada. Nadie jamás se lo había dicho. Durante años había ocultado sus sentimientos, reprimiendo cada gesto, cada palabra. Y de pronto, un desconocido estaba nombrando aquello que él había intentado callar. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un pacto. En esa quietud, los dos comprendieron que algo acababa de empezar. Durante las semanas siguientes, cada encuentro era un riesgo, pero también una necesidad. Se veían en cafeterías discretas, caminaban por parques a horas en que nadie los esperaba. Las conversaciones se volvieron cada vez más profundas. Mateo le hablaba de su miedo a perder a sus amigos, de cómo fingía interés en chicas solo para evitar preguntas. David, en cambio, confesaba la presión de su familia, que insistía en que él debía ser un hombre de verdad. La conexión creció con una intensidad que asustaba. Había deseo, sí, pero sobre todo había un sentimiento de reconocimiento mutuo. Era como mirarse en un espejo y descubrir que no se estaba solo. Un atardecer, junto al río, Mateo tomó la mano de David. Fue un gesto mínimo, pero cargado de peligro. Cualquier transeúnte podría verlos. David sintió un nudo en la garganta. «Si nos descubren», murmuró, intentando retirar la mano. Mateo la apretó con fuerza. «Prefiero que me descubran contigo que seguir escondiéndome». Por primera vez, David creyó que era posible vivir sin miedo. Sin embargo, esa ilusión empezó a resquebrajarse. Una noche, en una fiesta universitaria, Mateo se encontró rodeado de amigos que bebían y se burlaban de todo lo que sonaba afeminado. Uno de ellos, entre carcajadas, preguntó en voz alta: «¿Y tú, Mateo? Seguro que no tienes problemas con las chicas, ¿verdad?». David estaba presente, observando desde la distancia. Esperaba, aunque fuera en secreto, un gesto de valentía. Pero Mateo, presionado por las miradas, rió con ellos y dijo lo contrario de lo que sentía. Negó. Se negó a sí mismo. Y con esa risa, traicionó a David. El golpe no fue físico, pero dolió más que cualquier herida. David salió de la fiesta sin decir palabra, con el pecho ardiendo de rabia y decepción. Mateo intentó alcanzarlo, pero no pudo. Entre la multitud y el ruido, lo perdió. Aquella noche, bajo las luces de Sevilla, el resplandor prohibido que los había unido comenzó a apagarse. David no pudo dormir aquella noche. La risa de Mateo, mezclada con las burlas de sus amigos,
retumbaba en su cabeza como un eco imposible de apagar. No era solo la traición, era la confirmación de lo que siempre había temido, que el miedo podía más que cualquier promesa. A la mañana siguiente, su padre lo encontró en la cocina, con los ojos cansados. «Pareces un inútil últimamente», soltó sin mirarlo. «¿Cuándo vas a madurar de verdad?» David no respondió. El silencio era su única defensa, pero esas palabras se clavaban en su piel como agujas. En la universidad, Mateo intentó acercarse. «Lo de anoche no fue lo que parece». David lo interrumpió con frialdad. «Sí fue lo que parece. Me dejaste solo cuando más necesitaba que me vieras». Mateo bajó la voz, suplicante. «No entiendes la presión que siento. No es tan fácil para mí». «¿Y para mí sí lo es?», replicó David con rabia contenida. «¿Crees que no tengo miedo? ¿Que no sé lo que es esconderse?». Las palabras quedaron flotando entre ellos, demasiado pesadas para ser ignoradas. Ese día, la distancia se instaló como una barrera imposible de derribar. Con el tiempo, David empezó a sentirse cada vez más aislado. Sus amigos notaban su silencio, pero nadie preguntaba. En casa, la situación empeoraba. Su madre lo observaba con sospecha, como si intuyera algo. Una noche, después de la cena, lo enfrentó directamente. «Dime la verdad, David. ¿Eres, como dicen?». Él tragó saliva. No sabía quién lo había dicho, ni cómo lo habían descubierto. «¿Qué dicen?». Intentó ganar tiempo. Su madre golpeó la mesa con la mano. «Que eres diferente, que te juntas con chicos que no son normales». La palabra anormal cayó como un cuchillo. David sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Quiso gritar, pero no lo hizo. Solo se levantó y se encerró en su habitación, temblando. Las discusiones aumentaron. Su padre hablaba de enderezarlo. Su madre lloraba en silencio, convencida de que su hijo se había perdido. David comenzó a evitar el hogar, refugiándose en la biblioteca o caminando horas por las calles, sin rumbo. Mientras tanto, Mateo trataba de reparar lo que había roto. Le enviaba mensajes, lo esperaba fuera de clase, lo buscaba en los pasillos. Pero David no cedía. La herida era demasiado profunda. «No quiero ser tu secreto», le dijo una tarde, mirándolo fijamente. «Si no eres capaz de mostrar quién eres, yo no puedo seguir contigo». Mateo bajó la cabeza. No tenía respuesta. El aislamiento llevó a David a un punto de quiebre. Una tarde, después de otra discusión en casa, salió corriendo hasta el puente sobre el río. Miró el agua oscura que corría bajo sus pies y sintió que esa corriente era el reflejo perfecto de su vida. Incontrolable, fría, arrastrándolo sin compasión. Pero no saltó. Una voz dentro de él, tenue pero firme, lo detuvo. «No puedes dejar que ellos ganen». Se quedó ahí largo rato, respirando con dificultad, hasta que el sol desapareció. Al volver, encontró un mensaje de Mateo en su teléfono. «Perdóname. No quiero perderte, pero no sé cómo ser fuerte». David no respondió. Guardó el móvil en el bolsillo y pensó en lo injusto que era cargar siempre con el miedo ajeno, además del propio. Aquella noche tomó una decisión silenciosa. Si quería sobrevivir, tenía que empezar a luchar no por el amor de otro, sino por el suyo propio. Mateo no dejaba de recordar el momento en que negó a David frente a todos. Cada carcajada de aquella fiesta se repetía en su memoria como una condena. Intentaba convencerse de que lo hizo para protegerse, pero la verdad era más dura. Lo hizo por cobardía. Los días siguientes se convirtieron en un laberinto. Con sus amigos fingía normalidad, reía en los bares, hablaba de chicas, compartía bromas pesadas. Pero cada vez que alguien lo felicitaba por ser un seductor, sentía que le arrancaban un pedazo de piel. En silencio, sabía que todo era mentira. En la soledad de su cuarto, el miedo se transformaba en asfixia. Miraba el teléfono, esperando una respuesta de David que nunca llegaba. Escribía mensajes y los borraba antes de enviarlos. Practicaba frases frente al espejo,
intentando imaginar un futuro donde pudiera ser sincero, pero cada vez que lo pensaba, la imagen de su padre aparecía como una sombra. Ese hombre que siempre le había dicho, un hombre de verdad nunca se deja humillar. Mateo llevaba la humillación por dentro. Una tarde, al salir de clase, escuchó a un grupo de compañeros burlarse de un chico abiertamente gay. Las risas, los insultos, el desprecio. Mateo se quedó paralizado. Una parte de él quería intervenir, pero otra, más fuerte, lo empujaba a callar. Y calló. Esa cobardía le ardió por dentro más que las bromas de los demás. Mientras tanto, David empezaba a cambiar. Ya no esperaba a Mateo. Lo veía en los pasillos y no desviaba la mirada. Había aprendido a caminar erguido, aunque por dentro todavía temblara. Esa firmeza nueva era un espejo que Mateo no soportaba mirar. Una noche, decidió buscarlo. Lo encontró en la salida de la biblioteca. David, por favor, déjame explicarlo una vez más. El otro lo miró con calma, sin rencor, pero con distancia. Ya no necesito explicaciones. Lo que pasó me enseñó que si alguien no está dispuesto a enfrentarse al mundo, no puede estar a mi lado. Mateo sintió que le arrancaban el aire. Quiso abrazarlo, suplicar, pero entendió que esa puerta estaba cerrada. La desesperación lo llevó a aferrarse aún más a sus amigos, como si en ellos encontrara un refugio. Salía todas las noches, bebía hasta perder la conciencia. Se reía más fuerte que nadie para demostrar que todo estaba bien. Pero cuando volvía a casa, solo quedaba el vacío. Una madrugada, después de una fiesta, uno de sus amigos lo abrazó y le dijo en tono de broma: «Tú serías el último en ocultar algo. Siempre tan macho, ¿eh?» Mateo sonrió forzadamente, pero por dentro sintió que se desmoronaba, porque sí estaba ocultando algo, lo más importante de su vida. Y cada día que pasaba, esa mentira se volvía más insoportable. Las cosas se quebraron definitivamente cuando su hermana pequeña, al revisar la mesa del comedor, encontró un cuaderno donde Mateo había escrito confesiones que nunca pensó mostrar. Entre frases tachadas y garabatos, había una línea clara: «Estoy cansado de esconderme. Amo a David». El silencio en la casa se rompió esa misma noche. Su padre lo confrontó con furia, exigiendo respuestas. Mateo negó, mintió, inventó excusas, pero los ojos de su hermana lo delataron. Ya no podía ocultar más. Los gritos resonaron en las paredes. Vergüenza, deshonra, ridículo. Mateo sintió que cada palabra lo reducía. No golpearon su cuerpo, pero las heridas en su mente fueron igual de profundas. Se encerró en su cuarto, temblando. Intentó escribirle a David de nuevo, pero borró el mensaje. ¿Qué podía decirle ahora? ¿Que había fallado una vez más, no solo a él, sino también a sí mismo? Mientras David aprendía a levantarse, Mateo se hundía en un pozo del que no veía salida. El cuaderno que había descubierto su hermana no tardó en convertirse en un secreto compartido. Primero fueron sus padres, después una tía, luego un primo que estudiaba en la misma universidad. Bastaron unas semanas para que las frases escritas en aquellas páginas, nunca destinadas a ver la luz, circularan como un susurro venenoso. En los pasillos de la facultad, el nombre de Mateo empezó a mezclarse con risas apagadas y miradas cómplices. «Dicen que le gustan los chicos», murmuraba alguien a su paso. «¿De verdad? Pero si siempre anda rodeado de mujeres», respondía otro. La burla estaba servida, y la contradicción era el combustible perfecto. Mateo intentó negar los rumores, reírse junto con los demás, fingir que nada lo afectaba, pero cada carcajada a sus espaldas era una grieta más en la fachada que había construido. David, en cambio, no podía evitar sentir una mezcla de rabia y tristeza al verlo. Él no había contado nada, ni tenía intención de hacerlo, pero sabía que la verdad, tarde o temprano, encontraba caminos inesperados para salir a la luz. Una tarde, durante una clase, un grupo de estudiantes empezó a lanzar comentarios en voz alta. «Oye, Mateo, ¿qué tal tu novio secreto?
dijo uno con sorna. Las carcajadas llenaron el aula. David lo observó desde la última fila. Mateo apretó los puños, pero no respondió. El silencio se hizo más pesado que cualquier insulto. Después de la clase, Mateo lo alcanzó. ¿Fuiste tú?, preguntó con voz temblorosa. David lo miró sorprendido. ¿Yo? ¿Crees que necesito destruirte así? No, Mateo. Te estás destruyendo solo. Esas palabras lo atravesaron. Quiso gritar, acusar, pero se contuvo, porque en el fondo sabía que David tenía razón. Los días siguientes fueron un infierno. En la cafetería ya nadie se sentaba a su lado. Algunos amigos dejaron de contestar sus mensajes. Otros, con más crueldad, seguían invitándolo a fiestas solo para observar cómo se retorcía bajo bromas disfrazadas de chistes. En casa, la situación no era mejor. Su padre apenas le dirigía la palabra. Su madre evitaba mirarlo. La hermana, que había causado sin querer todo aquello, lo observaba con una mezcla de culpa y miedo. El hogar se había convertido en un campo de silencio. David, mientras tanto, comenzaba a encontrar espacios de respiro. Un pequeño grupo de estudiantes de literatura, más abiertos y solidarios, lo acogieron sin prejuicios. Con ellos podía hablar de lo que sentía, sin esconder cada palabra. No era fácil, pero poco a poco aprendía a no vivir a la defensiva. Ese contraste se volvió insoportable para Mateo. Ver a David sonreír tímidamente en un círculo de amigos mientras él se hundía en el aislamiento era un recordatorio brutal de lo que había perdido. Una tarde, incapaz de soportarlo más, Mateo estalló. En medio de un pasillo, empujó a David contra la pared y lo acusó a gritos. «Todo esto es culpa tuya. Si no me hubieras metido en tu mundo, yo seguiría teniendo mi vida». Los demás estudiantes se quedaron en silencio, observando la escena. David lo miró con firmeza. «No es mi mundo, Mateo. Es el mío. Y también podría ser el tuyo si dejaras de tener miedo». Las palabras resonaron con fuerza. Mateo sintió que las miradas de todos lo desnudaban. No supo qué responder. Solo bajó la cabeza y se alejó, con la sensación de que ya no le quedaba refugio en ninguna parte. Ese día marcó un antes y un después. David siguió adelante, rodeándose de quienes lo aceptaban. No era un camino fácil, pero al menos era auténtico. Mateo, en cambio, se quedó atrapado en su propio laberinto. Cada intento de encajar lo alejaba más de sí mismo. Y aunque aún lo amaba, ese amor ya no era un puente, sino una cadena. El rumor ya no era rumor, era certeza compartida. Aunque nadie pudiera probar nada, en la universidad todos habían tomado partido. Para unos, Mateo era objeto de burla. Para otros, motivo de indiferencia. Sus antiguos amigos ya no lo invitaban ni siquiera para reírse de él. Se había vuelto invisible, un fantasma que deambulaba por los pasillos. Cada día se sentía más solo. Llegaba a clase y nadie lo saludaba. Se sentaba al fondo, fingiendo anotar, pero en realidad lo único que hacía era contar los minutos hasta salir. A veces pensaba en abandonar todo, marcharse de la ciudad, empezar de cero, pero no tenía el valor ni los recursos. En casa la situación tampoco mejoraba. Su padre apenas le dirigía una palabra, y cuando lo hacía, era para lanzar una advertencia o un reproche. Su madre, atrapada entre el miedo y la vergüenza, evitaba cualquier conversación profunda. Mateo sentía que el hogar que lo había protegido de niño se había convertido en un territorio hostil. Mientras tanto, David seguía adelante, no sin tropiezos ni dolor, pero con una determinación que sorprendía incluso a quienes lo rodeaban. El pequeño grupo de compañeros que lo había acogido lo animaba a participar en debates, en actividades culturales, en encuentros donde podía hablar libremente. Poco a poco, su voz dejaba de temblar. Un día, fue invitado a dar testimonio en una mesa redonda sobre diversidad. Dudó en aceptar, temiendo exponerse más de lo necesario. Pero luego pensó en Mateo, en todo lo que habían vivido,
en todo lo que él había callado, y comprendió que su silencio no protegía a nadie, solo alimentaba la ignorancia. Así que aceptó. Cuando habló frente a decenas de estudiantes, contó su historia sin mencionar nombres. Habló de la traición, del miedo, del rechazo, pero también de la necesidad de ser honesto con uno mismo. No hubo dramatismos innecesarios, solo la verdad desnuda de quien ha sufrido y, aún así, decide no rendirse. Al terminar, la sala se llenó de aplausos. Algunos lo abrazaron, otros se acercaron en silencio para agradecerle. Por primera vez, David sintió que su dolor tenía un sentido. Mateo escuchó todo desde el fondo. No se atrevió a entrar. Solo permaneció en el pasillo, pegado a la pared, oyendo cada palabra que David decía. Sintió que aquello era un juicio silencioso contra él, aunque nadie supiera que había sido parte de esa historia. Se marchó antes de que terminaran los aplausos, con el estómago encogido. Las semanas siguientes fueron un espejo roto. David avanzaba, Mateo se hundía. Uno encontraba apoyo, el otro se quedaba sin suelo, y la distancia entre ambos se volvió definitiva. Un viernes por la tarde, Mateo intentó hablar con David una última vez. Lo esperó a la salida de la universidad, con los ojos cansados y la voz rota. «Perdóname», dijo. «Sé que fallé en todo. Perdí a mis amigos, a mi familia y también a ti. No sé cómo seguir». David lo escuchó con atención. No había odio en su mirada, pero tampoco la misma ternura de antes. «No soy yo quien debe salvarte, Mateo. Eso solo puedes hacerlo tú. Yo aprendí a no avergonzarme de lo que soy. Tú tienes que decidir si quieres seguir viviendo escondido o si vas a mirarte de frente». Mateo bajó la cabeza. Sabía que esas palabras eran verdad, aunque dolieran como un golpe. No insistió más. Esa fue la última vez que se hablaron. David siguió construyendo su vida, con tropiezos y logros, pero con la certeza de que ya no necesitaba esconderse. Mateo, en cambio, se enfrentó al vacío de sus decisiones. El tiempo se encargó de poner cada cosa en su lugar. Los que se burlaban de David acabaron quedando en el olvido. Él, en cambio, se convirtió en una voz respetada, no solo por su valentía, sino porque su historia resonaba en muchos que también habían callado demasiado tiempo. La moraleja quedó clara. La mentira y la cobardía siempre tienen un precio, y la autenticidad, aunque duela, es la única forma de vivir en paz.